Mejor hablar en M24. Ayer en las elecciones presidenciales de Perú, como les contábamos, se enfrentaron el maestro rural Pedro Castillo de Perú Libre, un candidato asociado a la izquierda en aspectos como el económico, pero conservador en términos de nueva agenda de derechos, se podría decir, contra la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien intenta por tercera vez alcanzar la presidencia y además enfrenta un pedido de la Fiscalía de 30 años de prisión por lavado de activos, organización criminal y obstrucción de la justicia, hija también del violador de los derechos humanos Alberto Fujimori. Para analizar los resultados estamos en contacto con Carlos Hugo Santander, doctor en ciencia política, especialista en procesos electorales y política comparada, también además profesor asociado por la Universidad de Goiás en Brasil. Carlos Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Carlos, recién repasábamos las cifras de Perú, estamos actualizando los datos minuto a minuto, alrededor de unas 90 actas contabilizadas, una diferencia muy menor entre los candidatos, recién lo compartíamos, menos de un punto porcentual de diferencia. ¿Todavía tiene chances Pedro Castillo de alcanzar la presidencia? Sí, es decir, claro, nada está dicho, ¿no? Porque como muy bien señalaron al inicio, ¿no? De la nota, en el 2016, en la elección de 2016, Pedro Pablo Kuczynski estaba en segundo lugar, ¿no? Y Keiko estaba liderando, ¿no? El conteo, y después hubo, ¿no? Una virada, ¿no? Hubo una tendencia que se revirtió en último momento, ¿no? De los votos que vinieron en el extranjero, ¿no? 40.000 votos para ser más exacto, 42.000 votos, ¿no? Fueron los que le dieron la victoria a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora yo no creo que sea muy diferente realmente, porque claro, también faltan los votos del interior del país, ¿no? Principalmente los votos de la selva, ¿no? Que son lugares bastante complicados para poder, ¿no? Encaminar, ¿no? Las actas, y claro, y también existe todo un proceso, ¿no? De anulación de actas, es todo un proceso, ¿no? De apuración, ¿no? De los resultados, que lleva, ¿no? A la anulación, ¿no? de votos, y eso va modificándose poco a poco. Yo creo, sinceramente, que tal vez el resultado general se dé en 2 o 3 días, ¿no? Además, también faltan los votos del extranjero. Si uno ve el site, ¿no? de la OMPE, no verifica que, por ejemplo, faltan los votos de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, que son justamente donde los electores peruanos en el extranjero están bastante concentrados, ¿no? Bien, y justamente estos electores en el extranjero y en zonas rurales podrían, digamos, mover la balanza hacia Castillo, que sí, ahora tiene el 49,6% contra Fujimori el 50,3%. Ahora, ¿qué implicancias tiene, que recién decías, Carlos, que estos resultados se van a terminar de afinar en los próximos 2-3 días, perdón? Ahora, ¿qué implicancias tiene que el ganador justamente acceda a la presidencia por tan poco margen? Sí, mira, la elección de 2016 en Perú fue tal vez la más reñida entre todas las elecciones que ha habido en segunda vuelta en América Latina. Y claro, en esta circunstancia la candidata Keiko Fujimori aceptó la derrota, no hubo ningún mayor trauma, vamos a decirlo, ¿no? Desde el punto de vista de que se hayan cuestionado las elecciones, ¿no? Se aceptó, pero sí realmente dejó un sabor bastante negativo, porque la candidata que tuvo hegemonía en el Congreso, y después, vamos a decirlo, ¿no? Se vengó, ¿no? de quien fue electo, Pedro Pablo Kuczynski, se vengó y desarrolló una política de obstrucción, ¿no? A la política general del gobierno de PPK. Ese es el problema, ¿no? De procesos de polarización, ¿no? Entonces, Keiko ahora, por tercera vez, está intentando ser presidente, y claro, o sea, si ella no gana, vamos a decirlo así, no se dejaría de pensar de que también, ¿no? Habría una política de obstrucción, de intentar vulnerar, ¿no? La estabilidad del nuevo presidente. Sin duda, este proceso de polarización deja heridas muy fuertes, ¿no? Muy graves.
las posiciones se distancian, ¿no? En vez de que se puedan aproximar, ¿no? Porque el resultado es tan pequeño que lleva, ¿no? a este tipo de posiciones. Siguiendo con las preguntas vinculadas con Perú, luego iremos a México, Carlos. ¿Qué puede esperarse de el perfil de la gestión de Fujimori o de Castillo, según a quién le toque ganar? ¿Por qué hago esta pregunta? Hay quienes hablan de que Perú, desde los años 90 en adelante, o desde el final de los años de Alberto Fujimori en adelante, cayó por la vía de los hechos en un consenso que, sobre todo en términos económicos, hizo que distintos presidentes, más allá de sus disputas, de sus acusaciones, en esa cosa a veces un poco violenta que tiene la política peruana, hayan mantenido un modelo económico sin mayores cambios, ¿no? Toledo, Alan García, inclusive Ollanta Humala, que llegó por izquierda pero se fue moderando, Kuczynski, que asociado a un perfil más bien tecnocrático, todos con gestiones que se jactaron de crecimiento económico, pero que la pandemia lo ha dejado al descubierto, no combatieron cosas tan esenciales como la enorme informalidad que hay en Perú. Si gana Fujimori o si gana Castillo, ¿eso puede cambiar? Sí, mira, es una pregunta muy interesante y yo creo que muy importante, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que se está viviendo en América Latina. Bueno, si antes se definían las elecciones por el mal menor, ¿no? ¿Quiénes eran los menos peores candidatos? Ahora lo que se discute ya no es solamente candidatos de quiénes podrían ser los peores, sino estamos hablando de la potencialidad de un modelo de crecimiento diferente, ¿no? Keiko Fujimori representa, como muy bien lo has dicho, ¿no? El crecimiento que viene de los años 90, ¿no? Con las bases instauradas por Alberto Fujimori, ¿no? Políticas neoliberales que fue confirmada en la Constitución del año 93 y que después varios gobiernos, sí, efectivamente, ¿no? Hacen parte de una especie de consenso en torno del modelo de crecimiento, ¿no? Y ya Castillo, obviamente, representa, vamos a decir, una visión moderada, ¿no? Algo más o menos parecido a Ollanta Humala, claro, Castillo, aunque el plan de gobierno, ¿no? de Castillo es un poco más radical, pero Castillo como candidato representa sin duda, ¿no? una versión mucho más moderada. Ahora, ¿qué significa? Keiko irá a dar, ¿no? continuidad. Ella tiene la posibilidad, sin duda, de poder tejer una coalición, ¿no? una alianza con diversos representantes dentro del Congreso y así poder llevar adelante su política, ¿no? de gobierno, no decirlo, sin ningún tipo de dificultad, ¿no? obstrucción o algún tipo de amenaza, ¿no? Pero lo que sí hay bastante temor, ¿no? y peligro respecto de Keiko Fujimori es de que siempre se ha comportado de una perspectiva hegemónica, ¿no? de intervención en las otras instituciones, un poco bajo compromiso, ¿no? con las instituciones democráticas, y claro, y eso ha llevado como por ejemplo a que se beneficien, ¿no? Sus propios dirigentes, ¿no? sus propios líderes se beneficien por un conjunto de decisiones para poder, por ejemplo, librarse, ¿no? de ser penalizados, ¿no? de ser investigados. Y ese es uno de los mayores temores, ¿no? Esa es una práctica que se ha podido identificar no solamente en los años 90, ¿no? Donde, como muy bien hacen referencia a Alberto Fujimori, acusado por violación de derechos humanos, sino también después, más adelante, el fujimorismo en el Congreso siempre intentando driblar, ¿no? intentando evadir la justicia, o siendo investigados y haciendo todo lo posible, ¿no? Porque la justicia no los alcance. Entonces, en el gobierno habría, obviamente, no una disposición, no una posibilidad bastante grande de que se puedan intervenir las instituciones y favorecer, ¿no? a sus partidarios, ¿no? a sus líderes. En el caso de Castillo, por ejemplo, ahí la situación es bastante también especulativa, ¿no? Porque algunos hacen referencia de que el Perú podría ser una especie de Venezuela. Y yo creo que no, porque en todo caso, ¿no? el Perú no tiene un sector productivo dependiente de un solo recurso, ¿no? En el caso de Venezuela, que es el petróleo. Entonces hay una serie de diferencias, ¿no? Que obviamente no hacen que el país realmente se pueda proyectar, excepto que, claro, o sea, no importa si un presidente es de izquierda o de derecha, pero si es un mal presidente lo va a llevar, ¿no? al país, lo puede llevar a un país a la pobreza. O sea, no hay que ser de izquierda ni de derecha. Pero yo creo que hay bastantes instituciones, bastante fuertes, ¿no? que pueden impedir cualquier tipo de aventura, ¿no? a una gestión
vamos a decirlo, o sea, voluntarista, ¿no? O populista, ¿no? Si, por ejemplo, Pedro Castillo ganase. Entonces, existen instituciones, existe control político, ¿no? Y bueno, o sea, la perspectiva es de que, o sea, el escenario más optimista es de que gane quien gane, ¿no? Obviamente, la estabilidad política pueda tener continuidad, ¿no? Principalmente en este contexto de pandemia, porque aún no se han resuelto estos problemas, ¿no? Extremadamente graves en el país. Una última pregunta de Perú antes de que Mariana pase a México. Carlos, hay quienes dicen, algunas personas analistas, que el fenómeno político Pedro Castillo, más allá de estar vinculado a ciertas demandas de cambios y conformidades con el sistema político todo que se exhiben en Perú, posiblemente también a los efectos de la pandemia en el último año y medio ya prácticamente, también está vinculado a la demanda de atención del Perú no limeño, digamos, de los acentos regionales, de algo que en su momento se pudo haber expresado con Ollanta Humala, por más que después su programa más de izquierda se fue diluyendo, sobre todo en su segunda presentación, que es cuando llegó a la presidencia. Recordemos que antes había perdido en balotaje. ¿Coincide usted con ese enfoque que asocia a Castillo con el reclamo de un Perú olvidado, postergado por el centralismo limeño? Sí, claro, totalmente. No se puede dejar de negar de que si bien hubo un crecimiento económico sustancial, expresivo en el Perú, no, en las últimas décadas, este crecimiento económico no ha, vamos a decir, afectado a una mayoría, ¿no?, de la población peruana. O sea, no ha sido incluida, ¿no? Entonces el crecimiento ha sido asimétrico, ha sido desigual. La pandemia ha desnudado, vamos a decirlo, en el sentido de que desnudó que el Estado es incompetente, o sea, incompetente digo, no en el sentido ideológico, como cualquier liberal podría simplemente cuestionarlo, sino ha sido incompetente para poder administrar los problemas de la pandemia. O sea, es decir, un Estado empequeñecido, un Estado sin capacidades estatales, ¿no?, para dar respuesta. Porque si uno observa la cantidad de fallecidos por coronavirus, ¿no?, en el país, es una de las tasas más altas que hay en el mundo. Entonces, sí, los peruanos se sienten excluidos, ¿no? La pandemia ha desnudado eso, ha expresado eso, y se viene articulando, obviamente, una voz de oposición, aunque hay que dejar muy claro de que, obviamente, que no todos, ¿no?, que votan por Fujimori son fujimoristas. Mucha gente por el temor, ¿no? Parte de la estrategia ha sido de asustar, ¿no? Una estrategia de miedo, ¿no?, de pavor, de terror, ¿no?, de que el Perú va a ser comunista. Y mucha gente que va a votar o ha votado por Keiko Fujimori tiene miedo, ¿no?, de que tampoco no se vaya a un extremo de, por ejemplo, una especie de venezuelización, ¿no?, del empobrecimiento, ¿no?, del país. O sea, es mejor tener lo poco que se tiene que irse pues a una situación bastante extrema. Entonces, ahí viene un desafío muy grande, ¿no? Pues, si Keiko Fujimori insiste, por ejemplo, en llevar adelante un proceso de crecimiento, excluyendo a la mayoría de los peruanos, obviamente que un acúmulo, ¿no?, de este tipo de demandas se irán a articular y en cualquier momento irán pues a analizarse por medio de la protesta, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no?, o se está manifestando hoy en el caso de Colombia. Ahora se tienen que hacer ajustes, ¿no?, pero ajustes en el sentido no de maquillaje, sino de políticas más enfáticas, ¿no?, en lo que se refiere a la cuestión del empleo, ¿no?, a atacar la informalidad, ¿no? La informalidad en el Perú ha sido tal vez una de las causas más importantes en lo que se refiere a la diseminación del coronavirus, ¿no?, en el país, porque las personas tienen que sobrevivir. Sí, perdón. Le proponemos, dejamos redondear la idea que bueno, para pasar ya a otro país que es México, en donde también hubo elecciones este fin de semana. Sí, claro. En México, bueno, 93 millones de ciudadanos estaban convocados a votar, los miembros de la Cámara de Diputados, gobernadores de 15 estados y miles de cargos locales. Con los resultados a la vista preliminares, ¿se puede hacer un balance de lo que sucedió el fin de semana en ese país? Sí, mira, Mariana, Andrés López Obrador, o sea, tuvo una victoria a medias,
o una derrota a medias, no fue una victoria así total, porque ellos pierden, ¿no? Morena, el partido de Andrés López Obrador, pierde el número específico para poder alcanzar o llevar adelante reformas constitucionales. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la ley de educación, ¿no? La ley de la fiscalía o de la tercerización, ¿no? Sean leyes que estarán pues sujetas a algún tipo de negociación, ¿no? Mucho más amplia. López Obrador pierde, sí, un número expresivo de diputados, pero claro, o sea, mantiene, ¿no? La mayoría calificada, sin ningún tipo de vamos a decirlo, de dificultad para poder aprobar sus proyectos de ley, pero los proyectos de ley de reforma constitucional sí tendrán, sin duda, va a ser necesaria una musculatura mayor por parte del gobierno para poder hacer una negociación mucho más amplia, ¿no? Con los otros partidos, ¿no? De oposición. Muy bien. Carlos Hugo Santander, doctor en Ciencia Política, muchísimas gracias. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.